Y ya estamos grabando, muchachos. Vale. Entonces, bueno, nos vamos a la guía y vamos a buscar qué es lo que tenemos que buscar en meses. ¿Qué debemos hacer primero? Primero, colocar la gráfica, elegir la temporada de meses. Si se fijan aquí en la esquina superior izquierda, yo elegí aquí en TradingView el par euro dólar, lo tengo a un mes. Recuerda que la M mayúscula es para meses. Y estoy, por supuesto, con el broker FXN. Entonces, de ahí vamos bien. Lo primero que debo hacer es trazar el máximo y mínimo histórico. Entonces yo me encojo la gráfica y voy a trazar una línea horizontal justamente en el precio máximo que alcanzó el euro, que fue 1.60, trazo mi línea horizontal, y el precio mínimo que fue 0.82%. Ya con eso tengo delimitado cuál ha sido lo máximo que ha alcanzado el precio, el valor del euro, y cuál ha sido lo mínimo que ha alcanzado. Y si ven la guía, esos son los precios que están allí marcados. Para esto no colocábamos el gráfico en líneas o lo Este, dejábamos en velas. bueno, realmente puede ser indistinto colocarlo en líneas o vela porque yo acá lo que estoy resaltando es cuál fue el precio máximo. Entonces yo simplemente me coloco en el máximo, la máxima era que haya llegado el precio, con su mecha incluida, y ahí trazo mi línea horizontal. Con el gráfico de líneas también lo puedo hacer, solamente que tengo que estar atento si lo hago con precio de cierre, precio máximo, precio mínimo, en cuyo caso le diría por supuesto el precio máximo para pues, el máximo precio que alcanzó aquí el euro dólar, igualmente a la baja. Fue este famoso 0.82-300, hasta donde llegó la mecha. Entonces, ya tenemos identificado cuál fue el máximo y mínimo que se ha movido el euro dólar en historia. Y entonces lo siguiente que tenemos que hacer a continuación es establecer la tendencia primaria. Y la tendencia primaria no es más que, o sea, tratar de establecer según las zonas de Dow, ¿dónde están? Claro, lo que pasa es que las zonas de Dow las vamos a utilizar muchísimo más en la temporada de un día, pero aquí en meses ya tenemos que ir determinando qué es cuál es el panorama que ha venido dando. Entonces, acá teníamos una zona de acumulación, empezó por aquí, ¿ok? Y fíjense que inmediatamente desde ese punto comenzó una tendencia alcista. Una vez que culminó esa tendencia alcista, caímos en otra zona de manguareo, de una zona de rango aquí arriba, que fue el toque máximo que dio el precio acá, y aquí hicimos otra zona de rango. Esto fue una tendencia alcista que tuvo el euro dólar. Fíjense que aquí tuvimos un hombro cabeza hombro invertido, hubo ruptura, hubo pullback y inmediatamente comenzó la tendencia alcista. Esa tendencia alcista viene desde el año 2002 prácticamente. Desde el año 2002 tuvo su respectivo retroceso, movimiento natural del precio, y hasta el año 2000, está febrero del 2008, marzo del 2008, mayo del 2008, junio, en julio del 2008, el precio ya había alcanzado el máximo del de 1.60 e inmediatamente rompe la tendencia bajista. Esta tendencia se rompe entre septiembre del 2008 y octubre del 2008, con dos grandes velas de impulso bajista o envolvente bajista, pero por la magnitud de esta vela también se denominan velas de momentum. Velas de momentum bajista que en ese momento iniciaron la tendencia bajista en un cambio de tendencia pues, en el euro dólar. O sea, fíjense que el precio venía acumulándose desde el año 2000, desde abril del año 2000 hasta mayo del año 2002, 2 años en esta zona de manguareo. O sea que aquí lo estamos viendo porque ya pasó y quizá no nos parece mucho, pero fueron 2 años realmente lo que se tardó en formarse este hombro cabeza hombro invertido. Y que la tendencia alcista dio su giro aquí en el año 2008. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el año 2008, aquí nos hizo un doble techo, el euro dólar comenzó a hacer, fíjense, esto es un máximo, este es otro máximo, este es otro máximo y este es otro máximo. Y eso que son máximos cada vez más bajos. Máximo más bajo, máximo más bajo, máximo más bajo. Y también empezó a hacer mínimo más bajo, mínimo más bajo,
Este mínimo estuvo un poco por encima del mínimo anterior, pero sin embargo sigue siendo un mínimo más bajo, otro mínimo más bajo, y cuando tenemos establecidos máximos y mínimos más bajos, eso es una tendencia bajista. Entonces yo tracé mi línea de tendencia, en este caso como es una tendencia bajista, eh, la podemos trazar uniendo dos zonas de máximo, y eso me dio esta línea, la primera línea, puse por acá de color morado, definiendo esta tendencia bajista. Luego tracé otra línea uniendo los mínimos, y eso me da un canal. Y fíjense que el euro dólar se ha movido desde ese canal y en esa tendencia bajista desde el año 2008 hasta la actualidad, mayo del 2019. Y bueno, actualmente que estamos aperturando junio. Entonces, la tendencia primaria no es más que cuál es la tendencia que ha seguido el activo en meses. En el caso del euro dólar es claramente bajista. Ahora bien, me preguntan, ay, ¿qué es? Está bien, entendí dónde salió el canal, las líneas de tendencia, pero ¿qué es esa línea que hay en el medio? Esta línea que yo tracé acá. La línea que yo tracé aquí, eso es una línea que me está marcando el precio medio, es decir, el precio dentro de ese canal al cual tanto compradores como vendedores, los que empujan hacia la oferta y empujan hacia la demanda, han estado dispuestos a negociar dentro de ese canal. Entonces, si se dan cuenta, el precio cuando llega, se moviliza hacia esa línea, ocurre o rechazo, pero inmediatamente regresa a ella. O sea, actúa como un imán dentro del precio. Llega, por lo menos aquí llegó, rebota, cae, rebota, pero siempre ha estado oscilando en torno a ella. Y eso es algo que se repite en todas las zonas de manguereo, en todas las zonas, en todos los rangos de consolidación, solamente que los canales realmente son también un rango, solamente que lo hacen hacia una dirección. O sea, tengo este rango, aquí arriba, donde el precio realmente lo que hacía rebotar desde un mínimo hasta un máximo, pero esto puede ser que el precio está visto en una dirección, está en una dirección horizontal, pues no va ni hacia abajo ni hacia arriba. Pero una vez que tomamos una tendencia, caemos en un canal, y un canal es como ver ese mismo rango, pero hacia una dirección, que en este caso es una dirección bajista. Y por eso se nos ha formado este canal bajista. Ahora bien, ya tenemos definido cuál fue nuestro máximo mínimo histórico, y ya tenemos definido acá cuál ha sido nuestra tendencia primaria. Entonces, lo siguiente que tenemos que definir es las zonas de soporte y resistencia dinámica. Entonces, ¿qué es una zona de soporte y resistencia dinámica? Bueno, una zona de soporte y resistencia dinámico es un área donde el precio ha cambiado su dirección. ¿Cómo así, Francesco? ¿Cómo así que el precio cambia de dirección cuando llega a ese punto? Fácil. Lo primero que tenemos que determinar es cuáles han sido las zonas donde el precio ha llegado y ha cambiado de dirección. Entonces, si nos vamos del pasado, podemos observar que el precio venía de este punto, llegó hasta acá, y miren, aquí cambió de dirección. Luego viene hasta acá, se frena. Fíjense, llega hasta acá y cambia de dirección, hacia la alza. Llega aquí, cambia de dirección, está hacia la baja. Y sucede algo curioso, cuando vuelve a llegar a esta zona donde había cambiado de dirección, rechaza llegar hasta más bajo y vuelve a cambiar de dirección. Aquí tenemos otra zona donde el precio venía, fíjense, de una tendencia alcista, y ahora vuelve a cambiar de dirección. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes me dirán, pero es que hay demasiadas zonas donde el precio cambia de dirección, porque obviamente hay impulso y el retroceso. Hay impulso, el retroceso. Hay impulso, el retroceso. Hay impulso. Entonces, ¿cuáles son esas zonas relevantes que yo debería tener en consideración? Bueno, zonas relevantes que yo debería tener en consideración son aquellas donde el precio ha cambiado de dirección en varias oportunidades. Claro, aquí es fácil verlo porque estamos viendo en años, y entonces yo puedo decir que este precio de aquí, por ejemplo, es un área donde el precio en dos oportunidades cambió de dirección. Fíjense, aquí llegó a este tope, inmediatamente lo rechaza con un envolvente bajista, y cambia de dirección de precio, formándonos una gran tendencia bajista, que incluso empezó, miren, desde agosto del 95, y no terminó sino hasta noviembre del año 2000 prácticamente, que fue cuando comenzó esta área de acumulación. ¿Y qué sucede? Que el precio, una vez vuelve a llegar a este precio, a esa zona de presión en 1.36, ¿qué hace? Vuelve a reaccionar, esta vez a la baja, y hace una tendencia bajista, pero claro, no fue tan fuerte como la anterior, que sí fue una verdadera tendencia bajista, pero igualmente forma un rechazo a esa área, porque
Es una zona donde los compradores no estaban dispuestos a hacer transacciones por encima de esos valores. Entonces, esto es lo que se denomina un soporte de resistencia dinámico. Tengo varias velas que intentaron llegar y superar esa área. Yo la marco, pero fíjense que cuando vuelve a llegar, inmediatamente hay una reacción. Entonces se llama dinámico porque cuando el precio toca esa zona, ocurre una reacción. Y simplemente falta ser un poco detallista para darse cuenta que hay muchísimas zonas de soporte y resistencia dinámico. Bueno, esta zona, por ejemplo, de acá, si se fijan, ya, se me quedó súper gigante, voy a desbloquear aquí. Si se fijan, el precio llega acá, hace un falso quiebre y continúa la tendencia bajista. Pero fíjense lo que sucede cuando vuelve a llegar a esa zona. Inmediatamente aparece una vela interna que impide el desarrollo, la continuación del desarrollo alcista y nos crea una mini tendencia bajista. Que bueno, no está mini, pero recuerden que estas son velas mensuales. Esto fue una tendencia bajista que comenzó desde junio del 2003 y no llegó a terminar sino hasta agosto del 2003. O sea, fueron 3 meses de caída. Entonces, esas son esos puntos de resistencia dinámicos que lo tengo que tener en consideración porque muy posiblemente cuando el precio lo vuelva a tocar, yo voy a esperar una reacción en ello. Entonces, ¿qué pasa? Yo para trazar su punto de resistencia dinámico me tengo que ir a la zona presente. Claro, yo estoy aquí, este es el año 2019, pero yo tengo que tener en consideración también todo lo que ha hecho el precio antes de llegar allí. ¿Cómo así? Sí, fíjense, aquí arriba, bueno, primero que nada, ¿cómo hago yo para empezar a trazar soporte de resistencia dinámico? Bueno, voy a tener en consideración todas las áreas donde el precio ha cambiado de dirección tanto en el pasado como en el presente. Entonces aquí tenemos una área de, soporte, de resistencia dinámica. Fíjense que el precio llega acá, tendencia bajista. Llega, tendencia bajista. Llego aquí, tendencia bajista. Llego aquí, tendencia bajista. Llega, falso quiebre, envolvente bajista. Llega, trata de superarlo una sola vez, no puede. A la primera, tendencia bajista. Entonces, esta área aquí, esta zona, del 1.35 al 1.38 más aproximadamente, es una zona donde el precio tiende a reaccionar y actúa como un soporte de resistencia dinámico. Aquí arriba, de momento, no tengo más testeo. Sin embargo, aquí, esta área también la pudiese considerar como un área de soporte de resistencia dinámica, de que el precio trata de superarlo en dos oportunidades y no puede. Llega, cambio de dirección. Llega, cambio de dirección. ¿Vale? Igualmente acá. Yo aquí en el precio presente, porque realmente lo que me importa en el momento, para comenzar a ver mi análisis actual, hice lo mismo. Trazo mi soporte de resistencia dinámica, pero en base a los precios que se me han ido formando. Ya determiné cuál era mi tendencia primaria, ya sabemos que es bajista. Y fíjense, aquí tenemos algo muy curioso. Estas zonas que yo tracé aquí con estos rectángulos morados son otras áreas de soporte de resistencia dinámica. El precio llega, si yo lo puedo ajustar un poco. El precio, fíjense que trata de superar esta zona en varias oportunidades, desde el 1.46, 1.48 aproximadamente, pero cada vez que el precio intenta llegar, cambia de dirección. Llega, cambio. Llega, rechazo. Llega, no la supera la primera, falso quiebre, rechazo. Esta vez ni siquiera logra acercársele, rechazo. Voy a borrar esta línea aquí. Luego, fíjense que a la baja que tenemos, el precio llega a esta zona, no logra traspasarlo y cambia de dirección. Intenta llegar, cambio de dirección. Intenta llegar, rechazo, cambio de dirección. Entonces, fíjense que el precio se estaba movilizando entre estas dos zonas o rectángulos morados. Aquí yo tengo un área de manguereo entre estos dos rectángulos morados, una zona de rango, donde el precio básicamente lo que estaba haciendo es rebotar, arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso es un soporte y resistencia dinámico. Y se traza aquí en esta temporalidad en meses. Ahora bien, recuerden que yo les hablaba sobre el punto de equilibrio, el POC. Bueno, aquí lo volvemos a tener. Es una zona de precios donde tanto compradores y vendedores han tratado de mantenerse en acuerdo a que el precio llegue allí. Entonces fíjense que el precio, cuando llega a esta zona, inmediatamente reacciona. No cae más por debajo, reacciona. Llega, reacciona. Llega, reacciona.
Esta intenta traspasarlo, llega al siguiente soporte dinámico, pero regresa al POC. Dice que acá el precio venía en una tendencia bajista, llega al POC e inmediatamente reacciona al alza. Entonces, ¿por qué? Porque fue una zona de precio que actúa con mi manga al mismo. Hasta este momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es más que todo por la plataforma. Veo que cuando mueves el cursor, en la partecita de arriba se pone un porcentaje en azul. Y bueno, se pone a veces en blanco y en azul. ¿Qué quiere decir ese porcentaje que está en paréntesis? Sí, eso es cuánto ha crecido el precio. Porque recuerda que estas son velas mensuales, entonces ella básicamente lo que me estaría calculando es el incremento de precios, porque estas son velas alcistas. Entonces, con respecto a la vela anterior, esta vela aumentó más un 2.26%. Si me coloco una bajista, quiere decir que con respecto a esta vela anterior cayó el precio 3.58% a la baja. O sea, lo que me está determinando es la variación en porcentaje del precio entre una vela y otra. Yo esto lo puedo configurar y puedo colocar el precio de apertura, el precio de cierre, pero de momento lo mantengo así. Eso utilizo más que todo para ver otras cosas. Vale. Entonces, continuando con el análisis mensual, ya tengo trazado mi zona de soporte y resistencia dinámico, que ya saben las pistas. La primera es donde el precio haya hecho un cambio de dirección. Segundo, entre más toques tenga ese soporte de resistencia dinámico, más fiable es. Son las dos características principales. Y lo tercero es que no es una línea, es una zona. Una zona porque el precio lo puede traspasar, o sea, aquí no es nada exacto. Simplemente yo establezco una zona donde posiblemente en el futuro, cuando volvamos a llegar a ese soporte de resistencia dinámico, voy a tener una reacción. Entonces veamos lo que pasó aquí. Miren todos los toques. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques. Entonces vámonos al año, esto fue desde el año 2015. Ahora vamos a lo que sucedió desde enero del 2019. Dice que ya yo tenía trazado este soporte de resistencia dinámico. Y miren lo que hizo el precio cuando... nos quedan 10 minutos, pero yo les vuelvo a dar otro link. El precio cuando llega acá, fíjense, venía una tendencia bajista, trata de quebrarlo a la primera, aquí con esta gran vela, pero hubo rechazo, tonteé un poco por aquí, bueno, aparece una vela de momentum bajista, pero fíjense, ahora un primer intento de traspasar esa zona de soporte, en este caso soporte dinámico, no lo logra y hay rechazo, pero hubo un segundo intento donde estabilizó con una vela de momentum bajista, una gran envolvente bajista, y esta zona ahora ya no es un soporte, ahora se convirtió en una resistencia. Yo voy a esperar yo que cuando el precio llegue acá, lo más probable es que exista un rechazo, porque es lo que ha hecho en el pasado. Cada vez que el precio llegaba de abajo hacia arriba, no lo logra traspasar a la primera. Y cuando viene de arriba hacia abajo, tampoco lo logra traspasar a la primera. Entonces aquí venía de arriba hacia abajo y sirvió de soporte. El precio inmediatamente reaccionó y hubo una reacción alcista. Pero en este caso ya lo rompió. Y ahora ya no es un soporte, ahora actúa como resistencia. Y miren quién forma aquí. Un pin bar bajista y de paso mensual. Súper poderoso. Entonces, cuando ocurre esta gran vela de rechazo, se forma acá otra vela, está con una cotización muchísimo más baja de lo que se mantuvo el mes anterior. Y hemos tenido una continuación bajista. Pero fíjense la importancia de haber trazado esa zona de soporte y resistencia dinámica, porque el precio, cuando llegó al presente y llegó nuevamente a esa área, hubo una reacción. Y eso es precisamente lo que tratamos de buscar. Entonces, entre más rechazo o reacción haya tenido el precio hacia esa zona, será más fiable en el presente. Y es lo que ocurrió aquí desde enero del 2019 y febrero del 2019. Haciéndonos entonces que esto haya sido un impulso o un retroceso alcista, pero con esta resistencia y continuación bajista, a velas mensuales. Entonces, eso sería de momento lo que hay que determinar en un análisis mensual. Entonces ya yo definí cuáles fueron, ahora lo otro que hay que definir cuál fue la zona de precio más cotizada, que es lo que tenemos marcado en el libro, y es muy fácil identificar, porque
Si se fijan, yo trazo una zona de soporte de resistencia dinámica. Tengo esta zona aquí, que fue lo máximo que se cotizó. Y tengo otra zona de soporte de resistencia dinámico por acá. Entonces, como verán, ¿cuáles son las zonas de precio donde el eurodólar más se ha cotizado? También tenemos esta otra zona aquí, esta zona de soporte de resistencia dinámico también es muy interesante. ¿Dónde se ha cotizado más el precio? Entre 1.15 aproximadamente hasta 1.20. O sea, entre estas dos líneas acá es donde más se ha mantenido el precio del eurodólar. Entonces, si revisan el libro, se darán cuenta que es la zona donde más se ha mantenido el precio. O sea, donde más se ha tendido a cotizar. Y es lo que nos estaba explicando la ficha, que ella decía que entre 1.15 y 1.20 era un rango de precio donde el eurodólar se había mantenido. Y es verdad, o sea, se fijan, desde el año 2004 hasta el año 2014 y el precio se estaba manejando en este rango de precios. Llegaba, caía, llegaba, caía, llegaba, caía, llegaba. Fran, disculpa, ayer no, antes de ayer, escuchaba los audios y la teacher estableció el precio donde más se repetía, entre el 1.20. ¿Uno qué? Ya no te escuché entrecortado. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Y uno. No te escuché. Se entrecortó. ¿Aló, aló? Vuelve a repetir, por favor. No te escuché, se entrecortó. Creo que le tienes que subir. Escríbelo, Jocelyn, escríbelo en el chat. Sí, o por el chat, o por el Telegram, que yo estoy. Se me es más fácil ver el Telegram. O déjame una nota de audio por el Telegram, que yo la escucho también. Mucho más fácil. Pero sí, entonces, esta es la zona de No, precio se cayó Jocelyn. Es posible que se le haya Sí, posiblemente que se la haya caído recién. Pero lo que estaba preguntando es que, ¿cuál es la zona de precio donde más se ha cotizado el euro-dólar? Y es más o menos este rango de precio, entre el 1.20, 1.25 hasta el 1.15 aproximadamente. Ay, disculpen. Ajá. Me estaba hablando y se cayó mi internet. Les comentaba que hace 2 días estaba repitiendo los audios y la teacher hizo un hincapié en el precio más cotizado, que es 1.20 y entre 1.40 y 1.20. Ella dijo que ese es el precio más cotizado, incluso no dijo que bueno, ya tienen parte de la tarea hecha porque nos dio el máximo, el mínimo histórico y nos dio el precio más cotizado histórico. Correcto. Sí, también puedes tomar 1.15 porque fíjate que el precio llegó hasta esos máximos y no lo iba a traspasar. Porque si modelo 1.40 estaba ya aquí. A ver, sería más o menos aproximadamente esta zona de aquí. Sí, también. Que la teacher nos dio, disculpa, Jocelyn, el mínimo y, no, o sea, repite porque es que no te entendí ahí, el máximo, el mínimo histórico. Sí. Y el precio más cotizado. Sí, sí, lo tengo en el audio, muchachos. Por eso es que, bueno, cuando podamos hacer los audios y se lo pueden recapitular nuevamente, ella hace cuando nos está explicando en la lámina, sí, creo que también está en los libros, marcadito. Ajá. Váyanse a la página del análisis mensual, está escrito cuál es la zona de precio más cotizada. Y es básicamente eso, porque si otra zona de soporte de resistencia dinámico, puedo establecer cuáles son las zonas donde el precio ha rebotado más. Lo puedo sacar así sencillo. Entonces llega acá, llega, rebota, llega, reacción. No puede llegar, reacción. Llega, reacción. Llega, reacción. Llega, reacción a la baja. Entonces, esta zona del 1.20 es un soporte de resistencia dinámico. Y es una zona que, como bien dijo la voz, es donde el precio se ha tratado de mantener en un rango. Porque cada vez que llegamos a ese famoso 1.20, el precio reacciona. Fíjense, cuando vendes en el pasado, llegamos al 1.20, cae. Llegamos al 1.20, cae. Llegamos al 1.20, lo toma como soporte, sube. Usted lo toma como soporte, vuelve a subir. No llega, pero es que sube. Lo toca por una mesa, sube.
intenta tocarlo, sube. Entonces, ese 1.20 es súper importante aquí en el eurodólar. Igualmente como resistencia el 1.40, porque tratamos de llegar a ese 1.40 en varias oportunidades, pero el precio no logra mantenerse por encima de ese valor. Entonces, 1.20 y 1.40 es donde más se ha cotizado el precio. Entonces, una vez que ya tenemos identificado eso, ya tracé mi tendencia primaria, ya saben dónde sale este canal bajista, y ahora salieron esas líneas moradas. Entonces, ahora vamos a proceder al análisis semanal. Entonces, ya voy a pasarles otro enlace de Zoom porque este ya se acabó. Nos vemos en breve. Ok.